Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del Machete Televisión. Yo soy Lorena Vargas y está conmigo el camarada Ángel Chávez. ¿Qué tal, camarada? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lorena. Buenas noches a la gente que nos sigue para este nuevo programa de Machete Televisión. Bien, pues para dar inicio a este programa del día de hoy, pues vamos a comentar un poco sobre los temas que vamos a estar comentando en esta ocasión. Y bueno, pues ya se encuentra por acá el camarada Enrique Morales para comentar acerca del movimiento que se está desarrollando actualmente en el Politécnico. Hace unos días fueron desalojados de forma violenta los compañeros de las instalaciones de Canal 11. Y bueno, pues al respecto han surgido pues algunas perspectivas, algunos elementos pues que han mantenido en discusión pues la posición que han tomado las autoridades con relación a las peticiones, a las exigencias de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Por otra parte, vamos a estar comentando acerca de los problemas laborales que se estuvieron exponiendo en el último congreso que se llevó a cabo por parte del STUNAM y bueno, nos estarán acompañando académicos y delegados sindicales para platicar sobre esta situación. Y bueno, en la parte del resumen informativo estaremos comentando acerca, por un lado, de esta edición especial de Fidel Castro dedicado en el número 27 del número El Machete, y por otra parte también sobre el homenaje a Federico Engels que se realizó el día de ayer en la Ciudad de México. Y bueno, estos son los temas que estaremos presentando el día de hoy, y bueno, pues damos inicio con el programa. Adelante, camarada. De acuerdo, Lorena, pues muchas gracias por esta introducción. Y bueno, como tú lo has mencionado, tenemos un programa que va a abordar, iniciando por el movimiento estudiantil, después parte del movimiento sindical y nos aproximaremos hacia la cuestión más política de las actividades que ha hecho nuestro partido y la publicación del machete. Entonces, para comenzar, bueno, ustedes saben que ha habido ya durante más de 3 meses una movilización de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Sabemos que las demandas, bueno, las hemos presentado en otras ocasiones también en Machete Televisión, pero nos parece que actualmente ha tomado otro, digamos, otro elemento más político, otro carácter político a partir de la situación de represión que se vivió por parte de las autoridades contra los estudiantes, previo a una campaña virulenta en contra de estos estudiantes, haciéndolos pasar por unos provocadores, bueno, ese es el discurso que ha utilizado el gobierno de México para desacreditarlos. Entonces, bueno, para poder revisar este tema, tenemos con nosotros, aunque no va a poder conectarse con video, al camarada Enrique Morales, para que nos pueda acompañar. Y bueno, él es miembro del Consejo Central del Frente de la Juventud Comunista y al mismo tiempo hace parte del trabajo dedicado a la cuestión estudiantil en esta organización. Buenas noches, camarada Enrique, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, camaradas? Buenas noches. Muy bien, aquí agradecido por el espacio. Pues Enrique, ¿podrías empezar a hablar para el auditorio? ¿Hasta qué punto se logró resolver las demandas de los estudiantes? ¿Cuánto tiempo duró esta toma del Canal 11 como parte de las protestas y parte de la actividad política del movimiento estudiantil politécnico? Y bueno, pues también conocer, digamos, hasta qué punto se solucionaron o si es que hubo solución por parte del gobierno o si más bien pues lo que ocurrió fue pues un tema donde no se solucionó y se resolvió por medio de la represión. Pero bueno, adelante Enrique, te damos la palabra para que expliques al auditorio. Bien, camaradas, pues para iniciar comentando de manera general, el movimiento, la lucha organizada que se ha dado por parte de estudiantes de distintas escuelas del Politécnico, por una parte, pues ha venido siendo una escuela organizativa para muchos estudiantes involucrados, ¿no? Un poco como parafraseando a Engels, ¿no? Esta lucha económica por el límite que tenga de ser económica, demandas inmediatas. Pues lo cierto es que por un lado ha enseñado a los estudiantes a organizarse sobre la marcha, pues, ¿no?
Pero por otro lado, lo cierto es que pues también se ha dejado ver el carácter represivo, el carácter de clase de las universidades, sabiendo que es parte de la superestructura social, ¿no? Que está en función de la estructura donde actualmente domina la burguesía, el capital, pues, ¿no? Es decir, eh, por un lado sí tenemos cierta, la lucha que si bien no se ha resuelto todos los puntos del pliego petitorio, es más, tal vez diríamos la mayoría de los puntos no se han resuelto. Pues por un lado ha sido una lección para los estudiantes de que la organización pueda arrancar ciertas victorias, pero por otro lado, vamos, también nos enseña a ver la realidad, pues, ¿no? Es decir, esta cuestión, no sé, pensar que tal vez la cuestión de las universidades, nuestras demandas están fuera de lo político, fuera de la lucha de clases, etcétera, etcétera, pues se demuestra que no es así, ¿no? Es decir, lo vinculo, por ejemplo, un poco con este tema que está en boga del examen de la UNAM, ¿no? Donde se demuestra una vez más la lógica de la mercantilización en la educación, ¿no? El contratar empresas privadas, ¿no? Que de cierta manera también era para ahorrarle recursos a la UNAM y que desembocó en todo lo que ya sabemos. Pues bueno, o sea, no todo esto que ha salido a la luz a través de la lucha y organización de los estudiantes, pues por ejemplo nos ha dejado ver que incluso esa plataforma que se utiliza, esa compañía que contratan para los exámenes en línea, también está vinculada no solo a nivel de la SEP, sino por parte del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Se salen a luz los desfalcos, ¿no? La corrupción que hay en el instituto, ¿no? Les ha enseñado a los mismos, o nos ha enseñado a los estudiantes, que esta cuestión, por ejemplo, del discurso que se venía a partir de 2018 con la socialdemocracia, de que de todos los aspectos de la vida social, incluyendo la educación, iban a empezar a cambiar, pues se demuestra de nueva cuenta que nada ha cambiado y que todo debe de ser cambiado, ¿no? Es decir, vamos, si bien aparentemente por ahora con esto de que toman violentamente de forma porril el Canal 11, ¿no? Rompen con la huelga en Canal 11, se demuestran de nueva cuenta que los métodos porriles del viejo PRI pues siguen ahí presentes, ¿no? Otro elemento con el cual se demuestra que nada ha cambiado. Pues bueno, aparentemente por ahora viene un descenso en la lucha, en la organización. Sin embargo, pues bueno, podemos decir que es un primer round en este año, ¿no? En la lucha en el Politécnico. ¿Por qué? Porque lo cierto es que finales del siguiente semestre, mediados finales, pues también se viene la coyuntura del cambio del director general, ¿no? El movimiento ha puesto en el debate el tema de la democratización del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Es más, reivindicando como un elemento más de la lucha que se viene dando desde el 2014 con la huelga general que hubo en el Poli de 3 meses, ¿no? Entonces, pues eso por un lado en cuanto a la represión, tal vez para los comunistas no es nuevo, ¿no? Para nosotros los comunistas lo hemos tenido siempre en claro, ¿no? Que pues, este nuevo gobierno, incluyendo sus instituciones, incluyendo el IPN, pues en esencia siguen siendo de parte de la dictadura de la burguesía, ¿no? Se sigue manteniendo la corrupción, el desfalco, la mercantilización,
la lógica del capital en las instituciones, pero bueno, por otra parte celebrar que el movimiento viene a quitar muchas vendas en el movimiento estudiantil, ¿no? Por ejemplo, destacar que eh, a inicios de la toma del poder por parte de la socialdemocracia, pues gran parte del movimiento estudiantil fue cooptado, ¿no? Por la socialdemocracia, a los dirigentes estudiantiles, etcétera, y vino un reflujo en el movimiento estudiantil, al menos en el Politécnico, ¿no? Hoy en día ya no estamos en este escenario. Hoy en día el movimiento, la lucha, la huelga vino a abrir los ojos y bueno, si bien estamos en contra de la represión y la denunciamos y vamos a estar eh, dentro de nuestras posibilidades al frente de la lucha, pues bueno, lo cierto es que vemos también positivo esta nueva o el retorno de la tendencia en la información entre los estudiantes del Politécnico, y es ahí el papel de la Juventud Comunista junto con sus amigos, aliados, de poder dirigir esas fuerzas, poder concientizar esas fuerzas sobre la necesidad que se tiene de una organización nacional estudiantil que reivindique la unidad, ¿no? Que reivindique las luchas inmediatas del estudiantado y la organización permanente, ¿no? Entonces, De eso acuerdo, camarada. Una pregunta. como, eh, ¿Qué posición tiene el Frente de la Juventud Comunista ante la represión contra los estudiantes? Sabemos que se disfrazó de una toma o recuperación del edificio y las instalaciones por trabajadores. Claro, como tú mencionas, los comunistas nos queda claro que el tema de la violencia y la represión es una cuestión pues cotidiana en la lucha de clases, pero no sé si el Frente de la Juventud Comunista tiene alguna posición, ha sacado algún desplegado al respecto de esto. Bueno, pues adelante, ¿no? Poder escuchar brevemente sobre este tema, qué opinión se tiene, porque ha sido un tema polémico, pero bueno, me parece bueno aclarar la posición de la organización y al mismo tiempo, como segunda parte, saber qué se espera de estas nuevas mesas de diálogo que se están entablando entre el movimiento estudiantil, la responsable de Canal 11, bueno, y en general las autoridades politécnicas. Adelante. bien, está por salir un comunicado al respecto por parte del Frente de la Juventud Comunista, pero de entrada es posicionarnos denunciando la represión, ¿no? Justo como lo comentaba, como que se mantienen los métodos horribles, ¿no? De las autoridades, ¿no? Del instituto, eh, que justo ellos nunca han puesto en el centro las demandas estudiantiles, sino retomar el control de las instituciones por la pérdida económica que eso representa, ¿no? Entonces, vamos, a lo inmediato exigimos la destitución de la directora del Canal 11 y de todos los responsables que estén detrás, ¿no? Por ejemplo, en lo concreto en el Poli, algo que no solamente está en el pliego petitorio actual del movimiento general, vamos a decirlo así, del IPN, de los estudiantes, sino también una demanda histórica que viene del 2014, es que desaparezca la figura de la llamada COPS, es decir, este órgano eh, que se encarga de la seguridad al interno del Politécnico, en forma, ¿no? Pero en esencia es el órgano porril, por así decirlo, del instituto, que se encarga de intimidar a los estudiantes organizados, que se encarga de intimidar a los estudiantes que por necesidad económica buscan otras formas para sobrevivir, como el comercio, el pequeño comercio en las universidades y demás, ¿no? Entonces, a lo inmediato exigimos eso, nos posicionamos en contra de esta represión, en contra de la directora general del Poli, que es otra militante más de Morena, de estas llamadas Nepo Babies, y de todo el que resulte responsable de la represión a los estudiantes, ¿no? Eso en esencia es lo que denunciamos. Bien, camarada, pues un poco para ir cerrando Obvio, también con Lorena. esta parte. ¿Se escucha mi audio?
¿No se escucha Bueno, mi audio? en un momento ya Lorena recupera el audio. Listo, adelante. ¿Ya? ¿Ahora sí ya se escucha? Sí. Vale, bueno, un poco camarada para ir cerrando con esta parte, que nos puedas comentar, bueno, es claro que esta también es una respuesta política de las demandas que tienen los estudiantes del Politécnico, que como ya se ha comentado, pues ha tenido una campaña de desprestigio desde ya hace unos meses y que bueno, con este rompimiento de pues del diálogo que se dio, me refiero pues a la toma violenta de las instalaciones, pero también al propio rompimiento de las mesas de diálogo que se han entablado, pues me parece que es un mensaje político para la organización estudiantil, no solamente para el Politécnico, sino también para estudiantes de otras escuelas, universidades que están, pues digamos, en estos esfuerzos de organización. En este sentido, ¿qué reflexión deja, pues digamos, estos hechos que se enfrentan actualmente los estudiantes del Politécnico frente, pues, a las próximas coyunturas? Que bueno, esta es una coyuntura que, pues, como bien has dicho, pues posiblemente tenga, pues, una fase de reflujo. Sin embargo, pues, es también un precedente de organización importante que, bueno, pues me parece necesario seguir reflexionando. En ese sentido, ¿qué nos podrías comentar sobre esta cuestión, camarada? Sí, me parece una pregunta interesante e importante, porque creo que no solamente el movimiento estudiantil del Politécnico debe hacer reflexión sobre todo esto que ha sucedido, sino incluso el movimiento estudiantil a nivel nacional. Es importante que tome nota, ¿no?, de estos acontecimientos. Es decir, qué forma de organización ha tomado, cómo se ha organizado el estudiantado, qué formas de lucha se han expresado y cuál es la naturaleza de la respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, un elemento importante a destacar, camaradas, que muy importante tomar en cuenta por el movimiento, por, analizar las tácticas que se toman por parte de las autoridades, pues prácticamente, camaradas, decir que son las tácticas de guerra, ¿no? Es decir, no es casualidad, camaradas, que no solamente la toma violenta, sino que ya hace unos días antes se había presentado una denuncia ante la Fiscalía por parte de las autoridades del Politécnico hacia los estudiantes que estaban en la toma. Pero no es casualidad que esto haya sido justo después de que varias escuelas que estaban en lucha, lo cierto, o sea, si bien hay como en todo movimiento, hay un debate interno entre estudiantes de X o Y escuela, de cuál es la mejor forma de avanzar en el movimiento. Bueno, lo cierto es que cada escuela pues fue tomando las formas de lucha que fueron considerando. Pero llegó un punto en que las autoridades esperaron a que estos estudiantes de Canal 11, principalmente pertenecientes a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, se quedaran solos, ¿no? Es decir, levantan los paros las demás escuelas, levanta el paro de la Escuela Superior de Economía, y prácticamente al día siguiente es que presenta la denuncia a la Fiscalía. Prácticamente una semana después se realiza la toma de violenta, ¿no? Es decir, eso también es un elemento importante, ¿no? Todo el mundo de los objetivos principales de las autoridades es vencer, no es cumplir las demandas, no es satisfacer las necesidades de los estudiantes, sino vencer el movimiento, derrocarlo a toda costa, al menor costo incluso político posible, ¿no? Es decir, buscaron el momento en que se quedaran lo más solos posibles, en que se les pudiera criminalizar, en que se les buscara criminalizar. Buscaron hasta que el momento estuviera en un punto ciertamente un tanto más débil que anteriormente, y buscan degollarlo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, es un poco lo que queremos poner a la reflexión pública, sobre todo el movimiento financiero, sobre cuáles son las tácticas de las autoridades, que al menos se han puesto aquí en práctica en el movimiento del IPN,
y que los estudiantes debemos de aprender, ¿no? Para fortalecer nuestra organización, mejorar nuestra organización, nuestros métodos de lucha, y que, pues, que nuestros objetivos principales, que son las victorias por mejores demandas económicas, mejores becas, mejores instalaciones, eh, mejor educación en general, pues no sean vencidas, ¿no? Es decir, nos sirven como lecciones para perfeccionar nuestra organización como estudiantes, ¿no? Eso es lo que tendría que comentar para futuras luchas. De acuerdo, camarada, pues agradecemos esta intervención. Si quisieras hacer un comentario breve, final, ya nos has mencionado la relevancia de este movimiento leído a partir de una visión marxista, qué enseñanzas se pueden sacar, pero bueno, nos gustaría saber también qué se tiene pensado por el Frente de la Juventud ante el retroceso en este movimiento, pero también entiendo que se prepara ya la jornada que va no solo bueno, el 2 de octubre, sino previamente septiembre, octubre, hay una serie de actividades. Entonces, bueno, conocer si hay alguna propuesta para, digamos, recuperar la dinámica de lucha que hubo en el Politécnico, algún contacto, algún espacio en el cual se pueda acercar los estudiantes politécnicos a la juventud. Adelante. Sí, camarada, bien. Como bien lo mencionas, vamos a decirlo así, a corto plazo la juventud se prepara para esta jornada anual, nacional, que nosotros le llamamos del 23 de septiembre al 2 de octubre, ¿no? ¿Qué pasa por reivindicar, avanzar por el corte de madera, por luchadores sociales que vienen del movimiento estudiantil? El 26 de septiembre, ¿no? Denunciando la desaparición de nuestros camaradas de Yotzinapa, y el 2 de octubre denunciando la represión de 1978, ¿no? Pero bueno, no lo vemos nosotros meramente como una cuestión histórica, meramente como una cuestión conmemorativa ya, sino como una reivindicación de que la lucha sigue, ¿no? De que esas demandas siguen presentes y que nosotros intentamos, sobre todo estudiantes que han estado en lucha, que han observado estos procesos, que se han enfrentado con ciertos errores en el movimiento estudiantil, que conozcan nuestra postura, ¿no? Que conozcan nuestra posición, que nosotros consideramos que si bien nuestras luchas son importantes, inmediatas, belgas, paros, etcétera, reivindicamos todas las formas de lucha, pero que también tenemos una perspectiva más de fondo, ¿no? Más a largo plazo, pues, ¿no? Que sabemos que esto tiene sus límites y que por eso es necesario pensar en organizarnos, pues no solamente a nivel de una escuela, ¿no? Que es a veces las limitantes que tienen los movimientos, en particular este movimiento estudiantil en el poli, ¿no? A veces hay discusiones, debates que tienen su razón de ser, vamos a decirlo así, pero que a final de cuentas el saber superar esos debates entre estudiantes de X y Y escuela, y apuntar a la unidad es lo que convierte a los movimientos más fuertes, pero no solamente entre estudiantes de distintas escuelas del Politécnico, ¿no? Nosotros vamos más allá, reivindicamos la unidad entre estudiantes de la UNAM, del Poli, de la UAM, a nivel nacional, en la propuesta que traemos de reconstruir la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, ¿no? Es decir, no es lo mismo luchar, que luchen los dedos por separado, que un puño golpee juntos, ¿no? Es decir, imaginemos movilizaciones enormes, por ejemplo, cada vez que se discute el presupuesto a la educación en la Cámara de Diputados, y que con movilizaciones enormes de distintas escuelas, estudiantes de escuelas de todo el país, se logre, pues, obligar al Estado burgués a que ceda en torno a nuestras demandas, ¿no? Eso y otras propuestas más. Pero bueno, por ahora nos pueden contactar, tenemos nuestras redes sociales, página de Facebook como Federación de Jóvenes Comunistas, en las demás redes como Frente de la Juventud Comunista. Y bueno, nos pueden contactar y los podemos apoyar si es que se encuentran en la lucha. Podemos tener acercamientos más, para hablar más en específico, pues, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por el espacio, como. Te agradecemos, camarada, que hayas podido acompañarnos el día de hoy y pues bueno, vamos a
seguir pues dando seguimiento a este tema que pues es muy importante y sobre todo pues para la organización de los estudiantes y bueno, estaremos también atentos a la postura del Frente de la Juventud Comunista. Hasta pronto y buenas noches, camarada. Gracias, camaradas, por el espacio y excelente noche. Gracias, hasta luego. Bien, camarada, pues bueno, me parece que con esto que nos ha comentado pues el camarada Enrique, pues ya se presentan algunos elementos que son, bueno, pues importantes para la reflexión de la lucha estudiantil y que, bueno, pues ya hace unos meses antes de, digamos, de esta coyuntura, pues ya había unas miras a organizarse junto con los compañeros de la UNAM y pues bueno, igual otras instituciones educativas que también han tenido problemáticas pues muy similares, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco para ya cerrar esta temática. Y bueno, pues me parece que ya se están conectando los compañeros para hablar acerca del 43 Congreso del Estunam. Y bueno, pues te dejo la palabra, camarada, para ir introduciendo en lo que conecto a los compañeros aquí al programa. De acuerdo, bueno, pues como creo que hay un poco de eco, Lorena. Sí. Bueno, como ustedes han podido ver en la página del Machete, se publicaron algunos textos. Tal vez, Lore, si apagas tu micrófono, sí, sí sientes un poco de eco. Listo. Sí, ya, justo mejora. Bien, como pudieron haber visto en la página del Machete, publicamos recientemente 3 materiales, 2 que hacen referencia a posiciones que un conjunto de trabajadores llevaron al 43 Congreso Ordinario del Estuna, y otra más que, bueno, un artículo que es una reflexión sobre la situación de explotación laboral entre los trabajadores de la universidad. Y esos textos nos parecieron importantes, agradecemos al conjunto de trabajadores que los compartió para poder difundirlos, porque son las intervenciones que se presentaron en ese congreso, el contenido político y también, bueno, tanto una mesa de política nacional como una mesa de la política laboral, que sitúa las problemáticas que enfrentan los trabajadores de la universidad y nos parece muy valioso que no solo haga referencia a trabajadores administrativos, sino, bueno, también sabemos que hemos dado seguimiento a los trabajadores académicos, pero haciendo un balance sobre las problemáticas que tiene el conjunto de los trabajadores de la universidad. Y me parece que es muy valioso que estos documentos puedan leerse a la luz de, pues, la realidad, en contraste con lo que declara el gobierno actual de México, donde se va mencionando que el salario mínimo ha subido muchísimo. De hecho, según las estimaciones, si uno suma cuánto ha subido el salario mínimo que según decreta el gobierno de López Obrador la actualidad, pues es más del 250%. Pero bueno, la pregunta sería, ¿qué trabajador tiene realmente un ingreso que haya mejorado el 250%? Bueno, esto que puede parecer una cosa tan obvia, pues es un elemento que está ahí presente para poder reflexionar sobre las múltiples problemáticas que enfrentan los trabajadores pues no solo en la UNAM, pero bueno, en este caso vamos a hablar de los compañeros del UNAM. Entonces, bueno, Lorena, pues si podemos irles dando la bienvenida para que vayan pasando a cuadro. Bueno, nos van a acompañar, por una parte ya tenemos aquí tanto a la compañera Minerva Maya, delegada sindical de la Dirección General de Proveeduría, perdón, a los compañeros, al compañero José Hernández, académico de la FES Iztacala, y también nos acompaña el compañero Martín Godínez Piña, de la de GAPSU. Entonces, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, compañeros. Bien, estamos bien, gracias, a sus órdenes. Perfecto, pues qué bueno tenerlos con nosotros. Y para iniciar esta plática, nos gustaría que nos pudieran ir comentando un poco, ya en la presentación lo decíamos, pues cómo se desarrolló este 43 Congreso del Estuna. Sabemos que pues hubo un conjunto de trabajadores, entre ellos ustedes, que estuvieron presentes en este congreso y bueno, pues que también colaboraron, entiendo, y han conocido estos documentos que hemos publicado que son producto de esa reflexión hecha por ustedes como trabajadores. Entonces, bueno, para el caso de la
compañera Minerva, pues empezaríamos pues con una pregunta referente a cuáles han sido los principales problemas laborales que los trabajadores, por ejemplo, administrativos presentaron en este Congreso. Sabemos que el Congreso tiene, pues digamos, múltiples temas, pero en específico nos gustaría conocer, porque en otros momentos hemos hablado sobre problemas de trabajadores académicos, pero bueno, en este Congreso, los trabajadores administrativos, ¿qué problemáticas presentaron para debatir de forma colectiva en el Congreso y que se buscara una solución o una forma de enfrentarlas? Adelante, compañera. Hola, buenas noches a todas y a todos. Soy Minerva, delegada sindical de la Dirección General de Proveeduría. Bueno, llevamos años con años subiéndonos a estas mesas de trabajo. Los problemas principales de las bases trabajadoras de la universidad pues radican en temas de violencia de género, en temas de cuidados, en temas, pues como lo comentabas hace un momento, sobre nuestro rezago de salario contractual contra el aumento de los salarios mínimos, sobre la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, sobre las mejoras a los servicios que tenemos del ISSSTE, los trabajadores que pertenecemos a ese sector de salud, la protección del trabajo ahora con la implementación de las nuevas tecnologías, que es sumamente importante porque, pues evidentemente llegan para desplazar mucha materia de trabajo. El caso más actual es los exámenes que se realizaron en la universidad, que los realizábamos los trabajadores de base. Entonces, este año también es importante decirles que este año hay revisión contractual y revisión salarial, por lo cual pues se empieza como a impulsar esta onda de que haya alguna negociación por ambas partes, la UNAM y el sindicato, en el que se asegure los derechos laborales de los trabajadores por estas inteligencias artificiales. También seguimos pidiendo que se abran los espacios de capacitación, aún son insuficientes para cubrir a todo pues el margen de trabajadores que somos, y está ligada a esto que decía de las inteligencias artificiales, porque aún necesitamos que nos pongamos como al nivel para ser nosotros los operadores de estas nuevas tecnologías. ¿Qué les puedo contar? Exponemos también temas como el robo de materia de trabajo por parte de los sectores de confianza, pues la falta de pagos de tiempo extraordinario que tienen luego las autoridades, o bueno, luego muy seguido, las autoridades de la universidad con los trabajadores, la violencia laboral, el mobbing, la norma 035 para prevenir de riesgos psicosociales, porque pues creo que cada vez es más evidente que todos estos atropellos laborales influyen en nuestra vida pues personal, psicológica y también en la salud, ¿no? Entonces es muy importante. Ahí están creciendo mucho las demandas en torno a este tipo de violencias que también ¿cómo decirlo? Como que han ido perfeccionando la técnica en torno a las violencias, ¿no? Como ya omitirnos de ciertos trabajos, congelarnos algunos. Y bueno, más o menos es un abanico de estas situaciones. Obviamente que también pedimos temas como puntuales, ¿no? Tenemos dependencias foráneas que también necesitan guarderías, CENDIs, que está ligado al tema de cuidados, transporte, nuestros vales de despensa, ¿no? El incremento a los vales de despensa. Con respecto al salario contractual, pues hemos venido abajo de la inflación, entonces sí es un tema que nos atañe y que hay incluso, pues en algún momento vamos a tener una compactación de muchas categorías, pues a nivel del salario mínimo, ¿no? Entonces no se va a distinguir una de otra. Más o menos eso es como lo que se trata en estos trabajos del Congreso, pues a grandes rasgos.
acuerdo, bueno, agradecemos esta participación inicial y bueno, pues para la gente que nos va a ver y nos está viendo ahora, pues decir que es muy preocupante el hecho de que los salarios de las ciertas categorías de trabajadores pues estén siendo alcanzados por el salario mínimo, pues, ¿no? Lo cual demuestra que pese a que hay una revisión de aumento salarial, pues que el sindicato, al menos entendemos, no ha conseguido aumentos reales sobre la inflación, pues, ¿no? Hace años, pues, y eso lleva a que entonces el salario mínimo está alcanzando a los trabajadores de la universidad, que en algún momento, bueno, se conocía que por su lucha habían tenido pues condiciones mucho mejores o al menos por sobre el mínimo. Y bueno, me parece que también sería bueno escuchar aquí a Martín. Entendemos que como parte de esa Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, pues seguramente también estos trabajadores se enfrentan a múltiples problemáticas y eso se pudo haber expresado en ese congreso. Adelante, compañero Martín. Sí, gracias. Sí, por supuesto, en esta Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, pues aglutina particularmente a los trabajadores de vigilancia, que son alrededor de 2.000 trabajadores de vigilancia en toda la universidad, pero particularmente se concentran, perdón, en Ciudad Universitaria, y bueno, pues es parte de lo que ya mencionó nuestra compañera Minerva, las preocupaciones y pues las necesidades que tenemos los y las trabajadoras en general. Quiero comentarte que en este Congreso, 43º Congreso General Ordinario del STUNAM, bueno, se subdivide en 4 mesas. Una es política nacional, que es la que establece o donde se configuran todas las acciones que vamos a realizar en todo el país, por ser la universidad pues un ente, una institución educativa que abarca prácticamente ya los 32 estados de la República, y hay otra mesa que es la política laboral, que trata las acciones internas que va a realizar el sindicato o la vida interna ya propiamente de la universidad. Hay otra mesa más que es la de política académica. En este sindicato aglutinamos aproximadamente 31,000 trabajadores, de los cuales la gran mayoría son personal administrativo. Somos aproximadamente 29,000 trabajadores administrativos y aproximadamente 2,500, 2,800 la de mesa de informes, donde pues todo el aparato sindical da sus informes, desde el comité ejecutivo, comisiones autónomas, contractuales y en general el aparato sindical. Y sí, claro, compartimos pues esta preocupación, ¿no? Por un lado, por supuesto que reconocemos que el incremento al salario mínimo, pues es un gran logro, es justicia social para los y las trabajadoras de todo el país, por supuesto que lo reconocemos. Sin embargo, no impactó de la misma forma en los salarios contractuales, que son los nuestros, que son los trabajadores que tenemos contrato colectivo de trabajo, trabajadores que estamos en el apartado A del 123 constitucional, y pues lamentablemente el año pasado, en el 2025, pues el salario mínimo rebasó 5 rangos salariales de los trabajadores de la UNAM, inclusive que pues contempla a aproximadamente 5,000 trabajadores de base que se quedaron por debajo del salario mínimo, algo contra la Constitución, contra las políticas del gobierno actual, que estableció que no podía haber incrementos salariales por debajo de la inflación. En el 2025 la inflación estuvo aproximadamente en 4,8%, y el incremento salarial de los trabajadores universitarios y en general de los trabajadores que tenemos contrato colectivo de trabajo estuvo alrededor del 4%, ¿no? Esto nos llevó a que, reitero, 5,000 trabajadores de base en la UNAM se quedaron por debajo del salario mínimo, todo lo que fue noviembre, diciembre y el mes de enero. Hasta el mes de febrero la universidad, pues, de alguna manera equiparó o igualó los salarios
de los trabajadores, de estos 5,000 trabajadores, con el salario mínimo. Sin embargo, pues nos dejó en un rezago importante, porque la universidad llegó a estar el salario más bajo de la universidad, que serían los auxiliares de intendencia, 2 veces el salario mínimo, ¿no? Es decir, ganábamos 2 veces arriba del salario mínimo, o 2 salarios mínimos, perdón, para ser más específico, y en esta ocasión quedamos por debajo del salario mínimo 5,000 trabajadores de la UNAM. Y bueno, en este congreso lo que se pretende es que, entre otras cosas, no vuelva a suceder, que estos 5,000 trabajadores no vuelvan a quedar por debajo del salario mínimo, porque es una violación, reitero, a la Constitución, y es pues un golpe muy fuerte hacia los trabajadores de base. Y bueno, entre otras cosas, lo que se acordó en el Congreso es pues solicitarle al gobierno federal, a la universidad, pues al patrón, que es la universidad, del 20% de incremento al salario. Esperemos que el Comité Ejecutivo del STUNAM esta vez lo defienda. El año pasado no defendió ese 20% que también solicitamos, y fue el motivo por el cual esta gama o este grupo de trabajadores nos quedamos por debajo del salario mínimo, ¿no? Sería lo que tendría que decir en esta primera intervención. Gracias, compañero. ¿Sí me escuchan? Una pregunta antes de iniciar. Tu micrófono, Lorena. Listo, Listo. ¿ya me escuchan? Bueno, creo que tenemos complicaciones con el micrófono de la compañera Lorena, pero bueno, ahora el caso sobre las problemáticas que enfrentaron los trabajadores administrativos, bueno, vamos a combinarlo para ahora darle la palabra al compañero José María para que pueda hablarnos de la participación de los trabajadores académicos en este 43 Congreso. Es un tema por el cual lo habíamos entrevistado antes, entonces, bueno, pues saber qué hubo de la participación de trabajadores académicos, llegó fortalecida esta participación, hubo algunas propuestas para poder solucionar estas problemáticas que enfrentan. Adelante, compañero José María. ¿Qué tal? Buenas noches. Espero escucharme bien. Bien, en general, yo creo que podría resumir el Congreso General Ordinario como una repetición de lo que ocurre cada año. Es el cuarto Congreso General Ordinario al que yo asisto, y en realidad las propuestas son grosso modo las mismas, ¿no? Se habla de la inestabilidad laboral, de los bajos salarios, de que la universidad viola reiteradamente sus propias normas, tanto el estatuto del personal académico como las que tiene pactadas bilateralmente en el contrato colectivo de trabajo del personal académico, y por ejemplo pues, mantiene a la inmensa mayoría de los trabajadores en la precariedad laboral y la inestabilidad, ¿no?, laboral. Y así podríamos extender una larga lista. De luego de pronto aparecen problemáticas, vamos a decirlo, nuevas, en el sentido de que algún grupo de trabajadores tiene problemas, ¿no? Y nosotros, particularmente en Iztacala, yo diría que llegamos fortalecidos. Pasamos de hasta, bueno, en las elecciones para delegados, planillas que nos quiso contender, de hecho, de la corriente mayoritaria, y bueno, le ganamos con suficiente margen, más o menos obtuvimos nosotros el 92% de los votos y ellos el 8%, y bueno, fue una victoria contundente, pues que demuestra, ¿no?, el trabajo que se ha estado haciendo en la dependencia, y bueno, que existe la confianza de los trabajadores para elegir a sus representantes, ¿no? Posteriormente, en la elección de delegados al Congreso, se sometieron a votación 4, los 4 también pues ganamos, ¿no?, nosotros con la planilla, y bueno, teníamos 7 trabajadores académicos que acudimos a ese Congreso General Ordinario. Entonces es un salto cuantitativo, aunque también cualitativo, en el sentido de que pues también consideramos importante reconocer que es necesario focalizarnos en algunas demandas. Si ustedes asisten, bueno, ahorita nos podrían dar, a lo mejor Mine o Martín, datos más específicos, pero me parece que en la mesa laboral hubo algo así como 200 y pico ponencias, se les llama, ¿no?, que son, digamos, como propuestas de redacción de documentos que lleva cada delegado. En la de Política Nacional no hubo tantos, creo que fueron 30 y tantos, en la académica fueron
cerca de 50, 60, y entonces pues es una cantidad tremenda, ¿no?, de información que pues es un poco desordenada en el sentido de que no se baja una discusión, ¿no?, por parte de la dirección que pueda orientar cuáles son los temas más relevantes y focalizar la lucha. Entonces nosotros, por ejemplo, desde hace un tiempo nos hemos focalizado en reiterar la importancia de 3 puntos. Por un lado, el tema salarial, por otro lado, el tema de inestabilidad laboral, ¿no?, con el tema de los interinatos eternos, en los que es muy experta la universidad, ¿no?, y también con el tema de la incapacidad y la negativa de la dirección del STUNAM de demandarle a la universidad el reconocimiento de los delegados académicos, ¿no? Entonces, desde luego esto tiene implicaciones fuertes porque, ya lo he dicho antes, un delegado sindical académico del STUNAM, pues en general, si no tiene la fuerza suficiente en su dependencia, que es en realidad lo más común, no tiene capacidad de negociación con las autoridades. Simplemente le dicen que no está reconocido y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, acaba de salir, de hecho, quiero mencionar esto, un amparo, la resolución de un amparo que promovieron la APAUNAM y la UNAM, ¿no?, en contra de una sentencia que había ganado un sindicato minoritario llamado Cita UNAM, que básicamente les ganó una cantidad de prestaciones impresionante, ¿no? En esa sentencia se exhorta a la universidad a dejar de violar la libertad sindical. Y bueno, nosotros le hemos dicho a la dirección del STUNAM desde hace aproximadamente 2 o 3 años que era necesario hacer una demanda en ese sentido. Y bueno, se nos calumnió, se nos dijo que éramos golpeadores del sindicato, que éramos un grupo de choque, que, bueno, cantidad de adjetivaciones que ustedes pueden imaginarse. Y bueno, ahora pues básicamente quedó demostrado, ¿no?, que es una ruta, ¿no?, que si hubiéramos comenzado hace ya bastante, pues hoy tendríamos una condición diferente. Sin embargo, y para ir concluyendo mi intervención, quisiera decir que no queda ahí, que de hecho el planteamiento de más o menos de algunos documentos y discusiones que tuvimos fue en términos de reconocer que no basta, que en 1980, cuando se eleva a rango constitucional la autonomía, básicamente se fragmenta el sindicalismo universitario y se impide la constitución de un sindicato único nacional de trabajadores universitarios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que señalaba Martín hace rato. Somos un grupo de trabajadores tratando de luchar contra nuestro patrón para exigirle un incremento salarial que no puede salir del presupuesto actual necesariamente, que tal vez podría salir, ¿no?, en un escenario muy extremo, porque pues desde luego el presupuesto de la universidad es finito, ¿no?, que tendría que venir también acompañado de una inversión mucho mayor del Producto Interno Bruto por parte de la Federación, y que no ocurre, y que en tanto nos mantengamos fragmentados en una lucha de sindicatitos, ¿no?, en contra de burocracias doradas de cada universidad, pues estamos condenados al fracaso. Lamentablemente, y lo digo así, lamento totalmente que el sindicato, la dirección del sindicato no visualice esto, que no se dé cuenta o no se quiera dar cuenta de que tienen que coordinarse los distintos emplazamientos a huelga de los sindicatos, y tiene que venir eso acompañado de una serie de movilizaciones y de acciones tendientes a unificar el sindicalismo universitario, e incluso más allá de eso, pues para poder contender contra este patrón que tenemos, porque es nuestro patrón, que es el gobierno, y demandarle un incremento salarial de emergencia que nos saque de la profunda crisis que tenemos, porque de verdad es alarmante. Concluyo diciendo, en estos documentos hicimos una proyección para 2030, si se mantiene el incremento salarial de 13% al salario mínimo, de 4% al salario contractual de los trabajadores administrativos de base, cerca de 55% de los administrativos de base van a estar alcanzados por el salario mínimo, y para 2034, en solo 8 años, va a ser el 89.9% de los trabajadores. Es gravísimo, ¿no?, absolutamente grave. Gracias, José María, por esta intervención. Y bueno, estos datos que das al final me parece que clarifican la situación en la que se encuentran los trabajadores de la universidad, pero decir que no solamente del UNAM, también hemos entrevistado a compañeros trabajadores, por ejemplo, de la Universidad de Morelos, y hace 4 años ellos ya estaban también, algunas de sus categorías, por debajo del salario mínimo. Y bueno, me parece que este planteamiento de la necesidad de una coordinación entre luchas de sindicatos universitarios, pues bueno, nos lleva nuevamente a pensar en esta ruta que hace años planteó la Censucí, como esta coordinación entre múltiples sindicatos de distintas universidades que de forma conjunta y a un mismo tiempo pudieran hacer un emplazamiento a la huelga para poder rebasar los márgenes, digamos, por ejemplo, del aumento salarial. Y esto me lleva para plantearles el siguiente tema, pues, ¿no? Es decir, en tanto a las acciones que
se pueden derivar de este congreso sindical. Bueno, pues cuáles son algunas de las que se plantearon. Entiendo por lo que menciona José María, que es un poco en esencia repetición de otros años, pero al menos para saber, digamos, si quieren, aunque sea demagogia, pero qué propusieron, bueno, a qué se llegó por parte de las autoridades, mejor dicho, por los representantes y la dirección del sindicato, y le sumaría una pregunta más. Bueno, ya vimos los carteles de este 20% de aumento salarial de emergencia, que nos recuerda bastante a lo que la Coordinadora Nacional del Trabajo de Educación también ha elevado, pues, ¿no? Aunque su lucha central ha sido por la cuestión de revertir la ley del ISSSTE del 2007, también ha presentado la demanda de un aumento de salarial de emergencia, pues, es decir, es un elemento que tiene fundamento, que la necesidad de los trabajadores, pues, a ver si esa propuesta, sabemos que normalmente no es defendida, pero si hay algún tipo de propuesta para tomarla y hacer una difusión y una agitación entre más trabajadores, ¿no? Es decir, con los datos que dan de cómo conforme pasa el tiempo, en algunos años, una mayor parte de los trabajadores van a estar alcanzados por el salario mínimo, rebasados por el mínimo, pues si hay alguna propuesta para que bien, si no se logre que realmente la dirección mantenga de sindicato este aumento del 20%, bueno, al menos que permita que más gente se sume a esta dinámica de lucha. Pero bueno, pues saber poco sus opiniones sobre eso y de inicio, pues algunos de los acuerdos que hay o a los que se llegó, digamos, para hacer frente, pues, ¿no? Entre las múltiples problemáticas que han mencionado. Si quieren, igual, adelante, compañera Minerva, y después Martín. Adelante. Bueno, pues con referencia a ello, yo sí noté que en otros congresos sí hacíamos como todo un plan de acción, incluso dentro de la relatoría estaba de la Mesa de Política Nacional, se hacía el plan de acción de todo este año. La verdad es que ahorita te podría decir dos eventos o tres, pero antes se marcaban como más rutas de acción, ¿no? Y uno es el mitin a Hacienda, el otro es tener una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados para pedir más presupuesto, y solamente se hablaba de hacer foros de discusión en apoyo a los pueblos de Palestina, de Cuba, para apoyar a Cuba y para hacer foros de discusión también de los regímenes de pensión, ¿no? Entonces, realmente, fueron, que yo ahora vi como muchos, digamos, nuevas generaciones, ¿no? En las mesas participando, era esta parte que dice José María, en donde no ser como un acto protocolario, porque decimos las mismas propuestas y, o sea, se trabajan con mucho tiempo. Sin embargo, pues hubieron muchas que no se respetaron, incluso fueron de las demandas que llevamos que exactamente la dirección del sindicato no estaba respetando reglamentos, convocatorias, acuerdos de CGR, acuerdos del Congreso, que es nuestro máximo órgano de dirección, y que en algunos casos, pues ya los trabajadores de manera pues organizada, pero en mini, ¿no? Como en los colectivos minis, hacíamos un poco retomando la importancia de esos acuerdos que habíamos hecho hace un año. Por ejemplo, ¿no? Decíamos apoyar a la lucha de la CENTE, ¿no? Y decíamos, bueno, como fue uno de los acuerdos de Congreso, nos vamos a sumar a la marcha. Y eso hicimos, ¿no? Pero ya no en conjunto con toda la estructura sindical. También una de las cosas que se reclamaron en la mesa era eso, ¿no? Que no nos estábamos movilizando, incluso que sentíamos que las marchas, digámoslo de alguna manera, eran como fakes, porque la marcha central, un ejemplo, 2 de octubre, salía de Tlatelolco y nosotros salíamos no sé, de Bellas Artes, ¿no? Entonces realmente, y en un horario totalmente diferente, entonces no había un acompañamiento con la lucha, ¿no? Entonces yo creo que fue algo que pedimos
y que ahora yo vi reducido como en el plan de acción, pues estas rutas para empezar a exigir algo. Hay muchos, ¿no? De exigimos, proponemos, pero yo creo que se quedan como en el vacío si no hay como una acción que nos orille a pedirlo, ¿no? Y sobre todo en el ámbito sindical, que sabemos bien que los sindicatos son de representación, entonces, pues si ya también las bases trabajadoras no están yendo a demostrar la fuerza que tiene el sindicato, pues creo que también lo hemos visto. Esto yo creo que tiene también, o está ligado a otra de las demandas que hemos hecho, ya al menos de manera personal, 3 años para acá, sobre la escuela de formación de cuadros sindicales, porque lo que hemos observado también es que nosotros como trabajadores estamos despolitizados, ¿no? Entonces, pues a veces no sabemos ni a qué vamos a una marcha o a un mitin, y pues eso repercute en toda nuestra vida sindical y como trabajadores. Entonces, nos volvemos dependientes del delegado sindical. Hay delegados que llevan de verdad pues casi desde los inicios del Estunam, al frente de las dependencias, y eso no es sano. O sea, al final no es sano porque se vienen replicando vicios políticos que bueno, que yo creo que el resultado es más que evidente con lo que vivimos ahora, ¿no? Y poderles fomentar estamos, porque es importante luchar, ¿no? Porque también en esta onda de que en algún momento los salarios de la UNAM pues estaban no tan mal acomodados, es que se perdió pues esta relación que teníamos con los demás trabajadores del país, ¿no? Porque también como representantes sindicales, pues no solamente la lucha se queda en nuestra casa, sino tenemos que ir acompañando otras luchas sociales y a otros grupos laborales, ¿no? Entonces, esa fue mi apreciación en este año. Realmente no hubieron tantas actividades para este plan de acción, o yo ubico, la verdad es que muy pocas, las que te nombraba, y esperemos que se vayan dando, pero al final es que aunque dijimos que estaban las propuestas en la mesa, pues imagínate, tuvimos que proponer que se llevaran a cabo esas propuestas que se estaban dando en la mesa, ¿no? Entonces, así de grave está la situación ahorita dentro de nuestro sindicato. Adelante, compañero. Sí, mira, en mi opinión, y en algunas cosas coincidimos con José María, con Mine, de críticas en la dirección de nuestra organización sindical, del STUNAM, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues técnicamente ha abandonado la lucha, ¿no? Hoy está gobernada la dirección por dos corrientes mayoritarias en el STUNAM. Una es la Roja Unidad Sindical, encabezada por nuestro compañero Carlos Hugo Morales, quien funge como secretario general, y la otra corriente política es la Sindical Incluyente, encabezada por nuestro compañero José Castillo Labra. Entre ambos han hecho un acuerdo para que, lejos de acompañar en la lucha por las mejoras particularmente salariales de los y las trabajadoras de nuestra organización sindical, me parece, es opinión personal, que ha claudicado en ella, ¿no? El sindicato del STUNAM, que nació en 1977, un sindicato independiente, democrático, solidario, que encabezó en su momento Evaristo Pérez Arreola, quien es el fundador de la organización sindical, y acompañado, por supuesto, de los y las trabajadoras que en ese momento decididamente estallaron una huelga con la cual obtuvimos el reconocimiento del sindicato y el reconocimiento del contrato colectivo de trabajo. Al paso del tiempo ha venido en declive y me parece que hoy han abandonado la lucha, ¿no?
este plan de acción que menciona Mine, que son no más allá de 3 eventos para todo el año, para poder establecer mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo para los universitarios, pues por lo menos en estos últimos 4 años no se han cumplido, no se han llevado a cabo ni siquiera estos poquitos eventos para poder presionar a la universidad, al patrón y al gobierno federal para poder incrementar el presupuesto universitario y para poder hacer las mejoras salariales y de condiciones de trabajo para nosotros como agremiados al STUNA. Es algo que hemos estado criticando, que hemos estado empujando. Sin embargo, como un ejemplo, te pongo y le pongo a tus radioescuchas y telescuchas, que en el 2025, cuando nuevamente propusimos por acuerdo del Congreso la solicitud de incremento salarial del 20%, pues fueron los propios dirigentes del STUNAM, del Comité Ejecutivo, tanto nuestro compañero Carlos Hugo Morales en su calidad de secretario general y el compañero José Castillo Labra como los dirigentes de las corrientes hegemónicas o mayoritarias del STUNAM, quienes en el Consejo General de Representantes plantearon que aceptáramos la propuesta de la administración, lejos de defender y pues empujar por un mayor incremento salarial. Y toda vez que les dijimos que estaban violentando la Constitución porque no podía haber incrementos por debajo de la inflación, ellos decidieron, y así lo dijeron en una condición, desde mi punto de vista cínica, en un acuerdo, ellos le llaman un acuerdo o en una acción unánime del Comité Ejecutivo, llamar a los trabajadores a aceptar el 4%, y bueno, finalmente se llevó a cabo la votación y se aceptó el 4%, aunque nosotros planteábamos que pues no lo aceptáramos y que no con ello nos llevaba de inmediato a la huelga, porque se emplaza a huelga a la universidad tanto por salario como por revisión contractual. Que la ley, la modificación a la Ley Federal del Trabajo del 2019 establece que si no estás de acuerdo con el incremento salarial, no te vas de inmediato a la huelga. Se establece una prórroga de 30 días que te permite seguir negociando con la administración y poder aumentar, presionar, hacer un mayor esfuerzo por incrementar el salario. Sin embargo, la dirigencia del STUNAM claudicó en su obligación de representar a los trabajadores para sus mejores beneficios y fueron la voz del patrón para que se convenciera se convenciera a los trabajadores de aceptar este paupérrimo incremento que, como te decía al principio, dejó aproximadamente a 5,000 trabajadores por debajo del salario mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empujar nosotros a que esta ruta de acciones para lograr un incremento salarial y mejores condiciones de trabajo se realice, pero pues desde ahorita yo podría augurar que nuevamente el Comité Ejecutivo va a aceptar el porcentaje que le proponga la universidad y que yo creo que no va a ser más allá del 4% nuevamente, ¿no? Entonces, lamentamos mucho eso, haremos lo que nos toca, lo que nos corresponde para pues tratar de empujar al Comité Ejecutivo para que dé la lucha. Sin embargo, lo veremos complicado. Es una dirección que ha claudicado en la defensa de los y las trabajadoras, ¿no? Es lo que yo podría asumir como comentario en este momento, ¿no? Gracias. Gracias, compañero.
compañeros. Pues la misma pregunta para José María, pero sumaría un elemento más, ¿no? ¿Qué se podría hacer sabiendo aún la tendencia posible de que el Comité Ejecutivo no defiende el 20 por ciento de aumento, pero ¿qué se podría hacer para cada vez ganar a otros compañeros a que pasen a una posición no solo crítica con el sindicato, sino ir manteniendo, que vayan manteniendo pues una posición, como mencionaban, combativa, pues cosas tan obvias como se está viendo de justo luchar por un salario al menos sobre el mínimo, que sea al menos también rebasando la inflación. No sé, hay algunas ideas, propuestas, entendemos que ustedes pertenecen a los sectores más avanzados. Mencionaría eso. Y aprovecho también por lo que mencionaba Minerva, me parece interesante. Mencionaría eso. Y aprovecho, el Congreso hizo algún balance de esta comisión de formación, mencionaba Minerva, de educación política como sindical, ¿no? No sé si hay un balance, hay un informe sobre eso, si es un tema que se revisó, si ustedes ven la posibilidad de incluir ahí, intervenir ahí, esos dos elementos, pero adelante, José María. Sí, sobre este último, y es grave porque particularmente en este Congreso no hubo una discusión de prácticamente ningún punto, ¿no? Incluso en las discrepancias que hay, salvo en alguna mesa, ¿no? Pero, por ejemplo, en la mesa académica tuvimos discrepancias y el secretario de organización académica dijo tal cual, vamos a integrar todas las ponencias, ¿no? Yo le preguntaba, oye, secretario, pero hay contradicciones entre esas ponencias, o sea, hay posiciones antagónicas, ¿cómo se van a aceptar todas? No te preocupes, cállate, ¿no? Y bueno, desde luego, como tienen, pues lo voy a decir con esa palabra, ¿no? Compañeros que lamentablemente son paleros, ¿no? Que llevan a las mesas para gritar, etcétera, pues de pronto te abuchean, ¿no? Etcétera, te callan. Pero bueno, cosas como esa, ¿no? Decir una barbaridad de ese tipo. Entonces, pero sí creemos que es importante este tema de la formación política. Es algo que más o menos se ha estado comentando entre nosotros, particularmente Martín Minerva lo han mencionado con mucha insistencia, y a mí me parece que es muy correcto y que, tal como lo decían ellos ahorita, pues creo que va a ser algo que tendremos que impulsar nosotros, ¿no? Que tendremos que avanzar en eso, y eso se vincula con la anterior pregunta que planteabas. ¿Qué tenemos que hacer? A mi punto de vista, tenemos que ir a las dependencias, tenemos que hablar con los compañeros, tenemos que tratar de organizar una defensa real. Finalmente la conciencia se irá elevando en la práctica, ¿no? No simplemente con un discurso. Desde luego es necesaria la formación también, pero no puede darse al margen de la realidad práctica, ¿no? De mostrarle al trabajador que se tiene que luchar, ¿no? Para que salga de este estado, pues, de indefensión o de indiferencia que se tiene. Quiero poner, pues, un ejemplo, ¿no? El sector académico está muy rebasado, muy atrasado en sus concepciones, ¿no? Es de verdad una cosa apabullante en la universidad. En este momento hay algunas violaciones, por ejemplo, en mi dependencia fuertes, y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hacer un documento simplemente, ¿no? A nosotros aquí en la dependencia, algunos sectores nos dicen radicales, ¿no? Porque ahora hacer un documento para solicitar el respeto a los derechos laborales es ser radical, ¿no? A ese grado está la universidad, ¿no? El que hace un documento es un radical de mente, pero bueno, somos radicales que hacemos documentos, ¿no? Y entonces, sí, juntamos un grupo de compañeros de varias decenas, a lo mejor 60, 70, y bueno, básicamente firmaron el documento, lo entregamos, pero es muy difícil, ¿no? ¿Qué hace el sindicato blanco, en este caso la PAUNAM? Va y los reúne inmediatamente al día siguiente, les dice que ellos van a solucionar, que ellos van a hablar con la directora del plantel, etcétera, y después van, se citan con ella y convocan a una reunión cerrada, ¿no? Tratando de dejarnos fuera nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues hay ese tipo de tácticas. ¿Qué tuvimos que ir a hacer nosotros? Ir a hablar con las autoridades también y plantearles que nosotros pretendemos estar igualmente en la reunión, ¿no? Obviamente por el historial ya que tenemos y demás, pues hay una aceptación, ¿no? La directora dice, sí, ¿no? Adelante, pueden estar también, no hay ningún problema, pero son ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de trabas donde tienes un sindicato blanco que te está golpeando, donde la administración, tal vez en este momento no, porque la correlación es muy diferente, porque están enfocados en un golpe muy duro que les dieron por el tema del examen de admisión, ¿no? Muy duro, y está en el ojo del huracán, y eso invierte la correlación de fuerzas, ¿no? Y eso nos permite tener un mayor margen de negociación, que eso lo tendría que estar aprovechando el sindicato, y eso lo tendría que haber discutido, compañeros. Estamos en un momento crítico, vamos a apretar, vamos a arreciar, y vamos a agarrar a la burocracia
tambaleándose, ¿no? Entonces, en aras de no perder privilegios, van a tener que soltar algo más, pero no hay nada de eso, ¿no? Y bueno, tienes a la dirección del sindicato a veces también hasta golpeándote. Entonces, es muy complicado, pero yo creo que es eso, la ruta. Yo estoy convencido de que tenemos que ir a las dependencias, tenemos que seguir también dando una lucha ideológica, ¿no? Constantemente ayudando, tratando de dar interpretaciones, ¿no? A través, algunos de nosotros, por ejemplo, hemos encontrado en las redes sociales un medio con el cual subes un video, haces una interpretación y ayudas, ¿no? Abonas un poquito, no porque tengamos siempre la razón, ni mucho menos, pero tal vez no es como lo está diciendo la dirección del sindicato, tal vez es de esta otra manera, me parece más razonable, coincide más con la realidad, etcétera, ¿no? Entonces es constantemente una lucha de esa naturaleza, pero creo que es eso, ¿no? Para concluir, yo diría, hay que ir a las dependencias, hay que hablar con los compañeros, hay que tratar de revertir, hay que ir mostrando que hay alternativas, desde luego se implica también nosotros seguirnos formando, y pues es el mecanismo, ¿no? Es la vía que se encuentra en este momento para tratar de revertir, ¿no? Esta situación tan grave. El último comentario que quisiera señalar es, también afortunadamente hay compañeros de otras universidades, etcétera, que se han acercado, ¿no? Que tienen interés, y yo creo que también tenemos que ir discutiendo eso, ¿no? La posibilidad de al margen o más allá, no al margen, más allá del sindicato y en realidad tratando de cumplir los acuerdos y los mandatos de nuestro Congreso, pues nosotros tomar la iniciativa y también tal vez empezar a coordinarnos con trabajadores que tal vez inicialmente sean pequeños, pero que vayan conformando eso, ¿no? Una resistencia al charrismo sindical, al sindicalismo blanco y a los embates patronales que no se ve que vayan a ceder, ¿no? Por el contrario, se ve que cada vez se arrecian más y que cada vez estaremos en condiciones más precarias. Gracias, José María. Lorena, no sé si lograste resolver lo del sonido. Alguna pregunta para cerrar. Puedes ir haciendo alguna pregunta para cerrar. ¿Ya se escucha bien mi audio? ¿Ahora sí? Sí, ya se escucha. Adelante. Bien, pues gracias compañeros, un poco unas disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, ya para ir cerrando con esta entrevista, me parece que ya los elementos que nos han compartido en esta ocasión, pues justo develan problemáticas, pues que continúan siendo muy vigentes, sobre todo pues en los sindicatos, ¿no? En ese sentido, pues ¿qué balance tienen sobre este último congreso del Estunam? Pues ya teniendo las consideraciones que han comentado aquí, sobre pues por un lado las problemáticas como pues al margen digamos de ciertos intereses terminan haciéndose pues digamos a un lado, y bueno pues también cuáles son digamos las perspectivas que tienen los trabajadores frente a esas problemáticas. Entonces pues en rangos muy generales pues que nos puedan comentar un balance pues desde estas posiciones que ya han compartido aquí con nosotros. ¿Voy yo, por orden? Adelante, igual como Bueno, como balance, creo que era un poco lo que comentábamos aquí. Realmente, pues, ¿qué comparamos de un año a otro de estos trabajos? Pues comparamos que hubo menos participación porque, pues al menos en la mesa, por ejemplo, de política nacional, que es donde yo estuve, hubieron muy pocas ponencias, incluso acabamos el mismo día. Como dice José María, no habían controversias que no se discutieron a fondo, y esos son los espacios para discutir, ¿no? Que se llevaba hay que hacer un análisis a fondo, pero estábamos en el Congreso y podríamos haber utilizado ese espacio para hacerlo. Entonces, pues yo diría que los balances que hemos venido viviendo o más bien las experiencias que hemos venido viviendo de los congresos nos dan como el mismo resultado, que las nuevas generaciones nos quedamos con la esperanza de que este año sí se lleven a cabo los acuerdos de Congreso, y pues sí, como ya empezamos a tomar un poco de acción, pues hacerlo, ¿no? Pero realmente pues nos deja las mismas posiciones para el siguiente año, seguir impulsando
la Escuela de Formación Política Sindical para el ESTUNAM, y si no, ver vías de hacer círculos de estudio o de conformar algo, ¿no? Para empezar a, pues nosotros a tener herramientas para, para defendernos y defender a los otros. Solamente agregaría algo que también nos parece muy grave, no sé, dentro de este balance, es que también ya llevamos años, pues, tratando de hacer valer el contrato colectivo de trabajo. Entonces, que a pesar de las conquistas laborales que tenemos, a la hora de la práctica, es que uno tiene que pedir que se hagan valer, ¿no? O que se hagan cumplir esas negociaciones que ya se hicieron entre ambas partes, UNAM y ESTUNAM, y que pues es el día a día para nosotros. Entonces, pues nada más nos quedamos a la misma expectativa del año pasado, esperando que se lleve algún acuerdo de Congreso a cabo, esperando que nuestras condiciones salariales sean diferentes a las del año pasado, pero año con año venimos esperando eso y pues lamentablemente no vemos un buen panorama para ello, ¿no? Entonces, esa sería como pues un balance no tan positivo, pero es lo que está pasando en la universidad. Gracias. Adelante, compañero Martín. Adelante, compañero Martín. Sí, bien, pues mi balance sería que pues es un congreso más, lamentablemente. Yo contabilizo más de 100 propuestas, 15 acciones en el plan de acción, valga la redundancia. Mm, un sindicato, un comité ejecutivo que ha abandonado eh, la defensa de los y las trabajadoras. Entonces yo, si me permite, dirigirme más bien hacia los trabajadores de base, hacia esos 31,000 trabajadores de base, para que hagamos fuerza común, para que entre nosotros defendamos el contrato colectivo de trabajo, que bien decía nuestra compañera Mine, la administración está pues, violentando permanentemente, luchar por no aceptar menos del 20% de incremento salarial, luchar para que este plan de acción se lleve a cabo y volver a restituir esos puentes con otras organizaciones sindicales, como es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, los Trabajadores Democráticos del Monte de Piedad, los trabajadores democráticos de las diversas secciones y sindicatos que hay en el país, para hacer fuerza común, dirigirme a los millones de trabajadores al servicio del Estado, poder echar para atrás la ley del ISSSTE de 2007 y volvamos a las pensiones solidarias. En esta ocasión se quedó sola la CENTE, que si hiciéramos un frente común, por supuesto que nos haríamos escuchar ante el gobierno y podríamos regresarle la esperanza de jubilación a jóvenes que ya son la mayoría de trabajadores, por lo menos en el Stunam ya es el 70% de trabajadores que se quedaron sin pensión, que solamente quedamos el 30% con cubiertos por el 10º transitorio que se acordó en el 2007, pero que ya el otro 70% son trabajadoras jóvenes que ya no tienen posibilidad de jubilarse, de pensionarse dignamente y que tenemos esa obligación de luchar para tirar la ley del ISSSTE 2007 y regresar a las pensiones solidarias y, por supuesto, seguir exigiéndole al gobierno federal que cumpla sus promesas de campaña. Fue una promesa de campaña de la actual presidenta derogar la ley del ISSSTE del 2007 y devolverle a los trabajos de jubilación y de pensión digna que tuvimos los que entramos antes del 2007 a laborar en todo este sector administrativo y académico al servicio del Estado. Entonces, más bien ese sería mi llamado a los y las trabajadoras de base, a que hagamos fuerza común y luchemos
nosotros por despleguemos estas banderas de lucha y llevémoslas a cabo. Del comité ejecutivo, yo personalmente no espero nada, han claudicado en la lucha y lamentablemente ya pues dejaron de representar los intereses de los y las trabajadoras. Por eso me dirijo a los trabajadores de base del STUNAM y a los trabajadores de base de todo el sector de trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Gracias. Compañero, adelante, José María. Sí, bueno, si partimos digamos, de un análisis más micro dentro del STUNAM, también me gustaría que pudieran ir al Congreso y observar cómo en la mesa de política nacional de pronto están hablando los compañeros, viendo videos en el celular, ¿no? De pronto le dice uno a otro, nos hubiéramos ido por unas chelas, ¿no? Llegar a la plenaria del día domingo y ver a 1,200 trabajadores metidos en un auditorio que 95%, 98% no están poniendo atención a lo que se dice, se escucha toda la gente hablando, ¿no? Yo creo que si agarramos al azar a un compañero y le preguntamos qué se ha dicho, no tiene absolutamente la mínima idea, ¿no? De ver estas dos corrientes que dice Martín, que se ponen de acuerdo, que supuestamente una es oposición, ¿no? A los amarillos de la sindical incluyente, y que sin embargo unos cuantos compañeros de la Roja que llevan tambores y que cada vez se parecen más a la CTM, ¿no? Y llevan una porra tipo barra, ¿no? De fútbol y les mientan la madre a los compañeros y les dicen incluso expresiones homofóbicas, ¿no? Etcétera, ahí, ¿no? Enfrente, y después cuando sus líderes les dicen voten y votan juntos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Saber cómo te acaban de mentar la madre y después porque te dan la orden tienes que votar con esa persona, ¿no? Que te acaba de decir, pues, absolutamente de todo. Es de verdad impresionante, ¿no? Desde luego, pues, sabemos que forma parte de un conjunto de chantajes, ¿no? Etcétera, ¿no? De no te voy a dar tiempo extra, yo te di la plaza, yo esto, yo aquello, ¿no? Bueno, una cosa asquerosa. Y bueno, si vamos hacia arriba, pues ahí una primera tarea que discutimos, que fue muy, muy compleja, pero al final terminamos haciéndolo, pues fue plantarnos nosotros con una posición de mostrar que no hay unanimidad, ¿no? Registramos una planilla ahí para las comisiones, sabíamos que íbamos a perder, pero queríamos mostrar, ¿no? Que había pues un grupo de compañeros que si bien no somos muchísimos, pues hemos ido avanzando, ¿no? Al grado de poder agruparnos, y que no es cierto falso lo que estas dos corrientes pretenden mostrar, de que la totalidad del sindicato está de acuerdo con lo que está pasando, no representa eso a las bases del STUNAM. Y bueno, mi balance sería pues muy similar al que ya señalaron en general, pues incluso podríamos categorizarlo como una simulación, ¿no? Una simulación, yo sostengo que es una herencia del STUNAM democrático que existió en algún momento y hoy les molesta mucho a la dirección sindical tener que hacer el Congreso, por eso lo quieren hacer así express, que se acabe ya, porque es como una pequeña lucecita, ¿no? Que tiene una forma democrática porque así surgió, ¿no? Con esa idea, pero que ya está vacía en el contenido, pero que sigue molestando, que sigue incomodando, ¿no? Eso de que todos los trabajadores te expresen ahí su voz, ¿no? Y de que no sean solamente unos cuantos los que toman las decisiones, les molesta mucho, de verdad. Entonces, creo que eso es importante y terminaría diciendo que mi balance iría más hacia afuera, a decir que pues que tenemos que luchar y tenemos que buscar una alternativa, ¿no? Tenemos que seguir avanzando. Es muy difícil ir a contracorriente, desde luego. Es muy difícil no formar parte, ¿no? De la estructura, no tener a todo el aparato, ¿no? Con 200 millones de pesos de cuotas al año para aplastar, ¿no? Al que sea, ¿no? Pero aún así, no estamos decididos. Creemos que se tiene que hacer, que se tiene que recuperar, ¿no? Y que se tiene que convencer a los compañeros de la necesidad de luchar. Y pues más bien el balance, pues creo que es demostrar que el sindicato está mal, lamentablemente, porque tiene una dirección, pues sí, corrupta, que se ha vuelto cómplice completamente de la patronal y que, como ya lo dijo Martín, ha renunciado completamente a cualquier principio de lucha, ¿no? Lo que les importa son sus intereses personales. Algunos de ellos ya son casi empresarios, ¿no? Cada vez más alejados de los intereses de los trabajadores,
porque se han beneficiado a costa de la organización sindical, y lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Termino diciendo que leí ayer un poco una tesis sobre la historia del UNAM, una parte, y en un fragmento decían, a los charros hay que combatirlos. Y yo lo diría así, a los charros hay que combatirlos, y hay que combatirlos en el UNAM, aunque les moleste que les digamos charros, pero bueno, pues que no se comporten como tal, ¿no? Si no quieren que se les diga de esa manera. De acuerdo, pues muchas gracias por la intervención de cada uno de ustedes y esperemos que el trabajo clasista a favor de los trabajadores de la universidad y que en una siguiente ocasión, cuando preguntemos el balance del sindicato, del congreso del sindicato, pues pueda ser poco a poco positivo, ¿no? Si en esta ocasión fue presentar una voz que diga que no hay unanimidad, aunque lo diga así la dirección, pues bueno, tal vez vaya juntando cada vez más trabajadores, sobre todo porque la realidad apremia, pues, ¿no? Y ya cuando tengan miles de trabajadores alcanzados o debajo del salario mínimo, bueno, pues seguramente si no de inicio por conciencia de clase, pues llevará a que materialmente luchen los trabajadores, pero qué mejor si se tiene un sindicato con miembros como ustedes, organizados en disposición de la lucha por los trabajadores. Entonces esperemos que su trabajo se desarrolle y lo estaremos siguiendo y acompañando, dándole difusión a su lucha. Muchas gracias, compañeros. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Pues noches. gracias a ustedes. Pues me parece que se llama El Machete en televisión. ¿Ah? Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, Lorena, pues hemos hecho esta entrevista bastante rica sobre, pues, ese Congreso 43 del STUNAM. Nos parece que, pues, nos dan un panorama muy real de la situación, pero que para nada implica, digamos, decir que se tendría que salir del sindicato para hacer trabajo. No, bueno, pues más bien la consigna que sabiendo las limitaciones de ese sindicato hoy, bueno, mejor dicho, de la dirección sindical, pues lo importante es que se luche al interior de ese sindicato, que se unan los trabajadores, que se vaya ganando una fuerza por democratizarlo en todo caso, para que no dominen esta dirección charra y sobre todo para que pase a ser una herramienta realmente de los trabajadores. Es un camino que me parece, pues es posible desarrollar, complicado siempre, pero es posible, pues, ¿no? Creo que en las entrevistas que hemos tenido con otros sindicatos, pensemos, el caso de Zacatecas, pues, ¿no? Que al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el propatronal, el colaboracionista, bueno, pues resulta que fue ganado por trabajadores y ahora, pues, la dirección de la sección de Zacatecas del CENTE, bueno, pues trabaja con la coordinadora nacional. Es decir, es una lucha que hay que seguir dando y, bueno, ha sido bastante utilidad conocer este balance de cada uno de los compañeros. Pero bueno, Lorena, pues vamos a avanzar con lo que tenemos del resumen informativo. Adelante, cámara. Ya se escucha mi audio, ¿verdad? Bien, pues ya para ir avanzando con esta última parte del programa del día de hoy, un poco para ir avanzando con el resumen informativo, pues ya comentaba al inicio de este programa que pues en esta ocasión vamos a hacer una breve presentación de lo que es el número 27 del periódico El Machete, esta edición especial dedicada al centenario del comandante Fidel Castro Ruz. Y bueno, pues en esta ocasión, pues justo este número de 4 páginas que bueno pues está saliendo justo pues a unos días de cumplirse 100 años del nacimiento de Fidel Castro. Bueno pues son un compendio pues de textos escritos principalmente por el Comité Central del Partido Comunista de México, en donde pues bueno se desarrollan pues algunas ideas de lo que significa Fidel Castro pues para nuestros camaradas, pero bueno también algunas observaciones pues de carácter importante. Y bueno, algo que me parece pues bastante representativo, sobre todo también de esta cuestión, es pues bueno, me parece pues estos elementos políticos que ya se pueden pues observar justo pues en en cada una de las páginas. Entonces, pues bueno, no sé, camarada, si gustas ir explicando pues en esta ocasión pues cada una de estos textos. Bueno, más que explicar cada uno de los textos, esperemos que compren el nuevo número del periódico para que puedan leerlo. Sobre todo explicar la generalidad para poder abordarlo. Es decir, eh, el documento central, que es un documento por parte del
buró político del partido, el Comité Central del Partido Comunista de México, pues es una expresión de cómo valoramos los comunistas mexicanos, los comunistas del PSM, pues la trayectoria de Fidel, la figura de Fidel Castro. Es la expresión y la voz política de este órgano de dirección colectiva de nuestro partido, del Buró Político, del Comité Central del partido. Y bueno, lo que van a encontrar en las otras páginas del Machete son 3, 4 reflexiones amplias, por ejemplo, la del camarada Pavel, que es el primer secretario de nuestro partido, donde pues de una forma sintética, pero bastante clara, hace reflexiones pues necesarias sobre la trayectoria de Fidel, por qué es Fidel y su partido, su organización, la que termina impulsando el proceso revolucionario y no pues el partido comunista o lo que en su momento fue el Partido Comunista, que a partir del browderismo transformó su nombre, transformó su contenido político y bueno, pues que le llevó a renunciar a algunas posiciones, estas concepciones browderistas, a posiciones revolucionarias. Es decir, una reflexión que los invitamos a que a que la lean, que la revisen, es muy valiosa porque permite comprender, pues, cómo pasa que en contracorriente de lo que se decía por pues el oportunismo que había corroído algunos sectores u organizaciones, una visión pues derivada de algunas análisis incorrectos de la realidad, donde se consideraba que no era posible una revolución triunfante, justo, ¿no? Este llamado determinismo por alguna forma geográfico, de que, bueno, junto a Estados Unidos, la gran potencia imperialista, no era posible. Bueno, pues también se hace una reflexión sobre esto, ¿no? ¿Cómo es posible que se sostenga una revolución y triunfe? Pensando también en la actualidad, porque hay quien pone ese pretexto respecto a México, que entonces no se podría avanzar una revolución socialista porque, bueno, está el vecino y demás. Pero bueno, es el ejemplo de cómo un pueblo decidido a liberarse de la explotación, opresión y, bueno, dirigido por un partido de vanguardia, por un grupo de vanguardia, por la teoría marxista, pues puede avanzar. Bueno, decir que ese texto me parece interesante y en general hay un conjunto de textos, pues tal vez no me detengo en cada uno de ellos, pero pues invitarlos a que lo lean porque lo que van a encontrar fue una reflexión que se pidió a múltiples miembros del Comité Central del Partido Comunista de México con una pregunta general. ¿Qué es Fidel Castro, la figura de Fidel Castro para ti? Y los distintos camaradas, miembros del Comité Central, hombres y mujeres, hay voces de hombres y mujeres de nuestro partido, responden cómo tuvieron contacto con la obra de Fidel, con los textos de Fidel, lo que ha significado para su desarrollo como militante, lo que implica como una aspiración para seguir luchando, como la demostración de romper visiones de que no es posible algún proceso revolucionario en América Latina y en general van a encontrar cada camarada, cada miembro del partido de la dirección del PCM hace una respuesta sintética, pero que permite comprender que Fidel es una figura que para todos los comunistas y los comunistas mexicanos, pues ya forma parte de la historia que la clase obrera tiene que recuperar para caminar rumbo a la emancipación y la abolición de toda la explotación. Entonces, bueno, pues si quieren saber qué dice, por ejemplo, el responsable internacional, el camarada Héctor Gómez, que nos ha acompañado, por ejemplo, el responsable de la Comisión para la Emancipación de la Mujer, la camarada Lidice Guerra y otros camaradas más, bueno, va a ser valioso que puedan conocer y leer este material, este documento, que además está acompañado, como pueden ver ahí en pantalla, por un texto que se hizo expreso, que se hizo específicamente para este número, que es un poema del camarada Engels Gijón, que también es parte de El Machete, trabaja el equipo editorial del Machete, pero bueno, que también ha escrito algo de poesía respondiendo quién es Fidel. Entonces, pues entérense de qué opinan los miembros del Comité Central del partido de Fidel Castro, de la figura de Fidel. El camarada también Alfredo Valles, que es el director actual de la revista El Comunista, la revista teórica de nuestro partido. También, como pueden ver en esta última página, la página 4 presentó un texto amplio y bueno, pues parece que va a ser de gran utilidad cada uno de estos textos para fortalecer tanto la moral combativa en este centenario de Fidel, en este momento que la agresión imperialista contra Cuba se redobla, y también va a ser útil para poder sacar lecciones y tal vez hasta guiarnos de cómo seguir estudiando la obra de Fidel Castro como una expresión del marxismo-leninismo. Es lo que podría decir Lorena como
invitación más bien a que consigan este suplemento, que ya va a estar disponible. Decir que como es un número especial, pues el tiraje pues va a acabarse pronto, lo digo para que, claro, lo vamos a circular el día de el centenario de su nacimiento de forma digital, pero bueno, pues los ejemplares en físico impreso pues ya están siendo distribuidos. Gracias, camarada. Pues bueno, justo además de los elementos que ya mencionas, me parece sobre todo importante hacer la reivindicación de la figura del comandante Fidel Castro, pues justo en este contexto en el que pues los embates desde el del imperialismo estadounidense, pues siguen siendo bastante cruentos, pues, para el pueblo cubano. Y en este sentido, pues, me parece importante seguir rescatando no solamente, pues, a Fidel como figura, sino también, pues, como un símbolo de resistencia, ya que me parece importante también tener en cuenta que ha sido precisamente el nombre de Fidel Castro el que ha provocado, pues, digamos, pues, este temor por parte del imperialismo y que, bueno, pues, se ha impulsado, se ha difundido pues en gran parte del mundo. Sin embargo, pues hacer esta reivindicación desde parte del Partido Comunista de México, como también lo hemos hecho en otras ocasiones, pues nos parece importante sobre todo para hacer frente sí a esta pues campaña de deslegitimación contra la revolución cubana, contra el pueblo cubano, pero también contra ese sentimiento pues anticomunista que pues hemos visto que se ha seguido pues avivando y en ese sentido pues me parece que no es menor justo que pues un número especial dedicado a qué piensan los comunistas sobre Fidel Castro, pues se esté difundiendo sobre todo entre la clase trabajadora y sobre todo entre aquellos trabajadores que pues a causa de la propaganda estadounidense, imperialista, etcétera, pues tienen una idea equivocada de lo que es la revolución cubana y en sí pues digamos esta visión de lo que es Fidel y lo que pensaba ser Fidel o que pensaba ser Fidel con Cuba. En ese sentido pues me parece pues importante hacer pues este llamado, esta invitación a que se consiga el número impreso y bueno, como ya se ha comentado también estará próximamente en su versión digital. Sin embargo, pues bueno, justo me parece necesario hacer esta pues invitación, adquirirlo en su forma física, de forma que bueno, pues también sea un elemento de agitación y también pues por un lado incluso de memoria histórica. Entonces, bueno, son algunos de los elementos que mencionaría sobre esta parte, camarada. Bien, camarada, bueno, pues me parece que con eso podemos terminar esta sección sobre el suplemento dedicado, bueno, el número dedicado a Fidel Castro. Digo, se nos ha extendido bastante el programa, creo que fue muy valiosa la entrevista con los compañeros sobre el 43 Congreso del STUNAM, pero bueno, no sé, Lorna, si se pudieron cargar imágenes para solo hacer la referencia a la actividad de Engels, sino, bueno, solo referir que además de esta conmemoración pronta del centenario del nacimiento del comandante Fidel Castro Ruz, pues el partido mantiene pues siempre una reivindicación, mantiene siempre la memoria de sus maestros, de aquellos que desarrollaron la teoría marxista y que permiten una explicación científica de la realidad que demuestra la posibilidad de transformar esta. Y bueno, de ahí que el día, bueno, que fue, pues, fueron el 131 años del fallecimiento de Federico Engels. Pues el día de ayer nos encontramos ahí en esta estatua, que el busto que está muy cerca de Metro Cuauhtémoc, que bueno, pues hubo una delegación de miembros del Comité Central del partido, de miembros de la juventud, que se hizo una guardia honoraria a la figura de Engels y bueno, hubo una serie de discursos que ustedes pueden ver en las redes sociales del partido, pues hablando de la importancia de la obra de Engels y de su actualidad para leer la situación en que vivimos, en múltiples problemáticas. Entonces los invitamos a que puedan ver ese video donde está el meeting, o bueno, esta guardia de honor y estos discursos ante este busto de Engels, y bueno, que fue parte de una actividad que no solo es una cuestión de memoria histórica, sino de demostrar que sigue vigente la teoría del marxismo-leninismo para explicar nuestra actualidad.
Bien, camarada, justo a mí, pues me parece importante también hacer esta reivindicación, como bien dices, este busto de Federico Engels que se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc, que bueno, pues también es uno de los tantos monumentos dedicados a los comunistas que se encuentran en las demarcaciones de la Ciudad de México. Y bueno, pues en este sentido me parece también que esta reivindicación, pues no es únicamente por una memoria histórica, pues reitero, me parece que justo en este contexto en el que se continúa pues avivando un sentimiento anticomunista, hacer pues este evento recordando a Engels, no solamente pues como el amigo de Marx, sino como el maestro del proletariado, como lo decía Lenin. Es importante justo para recuperar pues estos elementos, ¿no? Que finalmente pues son los que construyen lo que es pues la teoría y la práctica pues socialista comunista, ¿no? En este sentido, pues me parece que este homenaje que hace el Partido Comunista y que hay que mencionar, pues ninguna otra organización hace este tipo de eventos, ahí es donde el Partido Comunista pues hace esta reivindicación pues de honor, de respeto, pero también sobre todo pues de recuperación de estos elementos que son importantes. Entonces, bueno, pues me parece que esta actividad que realizó el partido y que bueno, también se ha hecho en otras ocasiones, pues es importante y bueno, pues es un elemento más de estas actividades que hace el partido con relación a estas reivindicaciones. Entonces, algunos de los elementos que mencionaría, camarada, nada más. Bueno, Lorena, pues me parece que con esto podemos terminar este programa. Entiendo que no tenemos otro tema agendado. Entonces, bueno, pues agradecer a la gente que nos sigue y la gente que verá ahora esta retransmisión que se va a subir a YouTube. Y bueno, pues ya es el final, pero bueno, aún así hacer el anuncio de que pues el Machete Televisión pasará a tener su programa a partir de las 9 de la noche la próxima semana en adelante para poder, bueno, mejorar algunas condiciones técnicas y que pues el camarada Salmón que normalmente nos apoya, pues pueda seguirnos apoyando en esta labor. Entonces, bueno, solo hacer ese aviso, ese era todo. Gracias, camarada, por este aviso. Y bueno, pues con esto estaríamos terminando el programa del día de hoy. Agradecemos a la audiencia que nos estuvo viendo en esta ocasión y nos vemos el siguiente jueves a las 9 de la noche en este nuevo horario en el Machete Televisión. Hasta pronto y buenas noches, camarada Ángel. Buenas noches, cabana Lorena. Creo que ya. Sí, ya.